Bueno, en esta segunda unidad vamos a analizar comportamientos de materiales, ¿ya?, en base a elementos estructurales. Uno de los elementos estructurales son las vigas, ¿ya? Son elementos que están sometidos siempre a fuerzas, a cargas externas, ¿ya? Estas vigas son por lo general elementos horizontales, ¿ya?, que dependiendo, ¿cierto?, de los tipos de viga, ¿ya?, se van a ir asociando al comportamiento. Cuando presentan algunas fallas o algunos problemas, ¿ya?, aparece la deformación que recibe el nombre ahora de deflexión, ¿ya? Es decir, frente a estos sistemas o estos elementos, ¿ya?, aparece un concepto bien importante que es la flexión. Anteriormente nosotros habíamos analizado compresión, tensión, ¿ya?, y la flexión es justamente la suma de las dos anteriores. ¿Permiso, profesor? Hola. Entonces, la idea es poder de alguna forma representar este comportamiento a través de gráficos. ¿Ya? Vamos a construir varios gráficos relacionados a fuerzas, ¿ya?, y a momentos. ¿Ya? Entonces, acá en la primera parte nos vamos a referir a los diagramas de fuerzas cortantes, ¿ya?, y momentos de flexión, ¿ya?, o momentos flexionantes. Significa que, por ejemplo, va a depender de qué apoyos están interviniendo o reaccionando en la viga, ¿ya? La viga se comporta de alguna manera, como también como fuerzas externas, sobrecarga, ¿ya? El tema acá del diseño se trabaja con factores de seguridad para todos los elementos, asegurar, ¿cierto?, que cada uno de ellos evite, ¿cierto?, estas deformaciones. Entonces, son problemas que están siempre, constantemente, ¿cierto?, provocados, ¿ya?, por sobrecarga o por un mal diseño o una mala selección de material. Entonces va a depender también del material de la viga, cómo se comporta, ¿ya? Entonces, para asociar la falla, ¿cierto?, para estos dos tipos de estructuras, ¿cierto?, hacemos mención, ¿ya?, a lo que es la causa, ¿cierto?, y la consecuencia. Pero antes de eso, tenemos que medir el comportamiento de las vigas. Bien, un recordatorio de estática, ya es menos saber, ¿cierto? Por ejemplo, que una viga está simplemente apoyada. ¿Cómo podemos diferenciar una viga empotrada en un extremo, libre en el otro, ¿ya?, que puede estar articulada en algún punto, ¿ya?, a través, ¿cierto?, de los apoyos? Y cada uno de los apoyos está generando, ¿cierto?, ciertas reacciones. Acá lo importante es la magnitud de cada fuerza externa, ¿ya?, va a ser representada a través de una fuerza interna, que son llamadas también las fuerzas de corte o fuerzas cortantes. Son fuerzas que nosotros vamos a medir de forma interna. Por ejemplo, si yo le hago un corte acá, le hago una sección, ¿cierto?, para poder analizar esa fuerza interna en ese punto de corte, tendría la misma magnitud de esa reacción, ¿ya? Si yo hago un corte acá, ¿ya?, igual, la fuerza, ¿cierto?, siempre va a ir sumándose o restando según el sentido de cada una de ellas, a través de fuerzas externas. Entonces hablamos de fuerzas externas o cargas externas, que son las que nosotros trabajamos en estática, ¿de acuerdo? Y las fuerzas de corte, que son las fuerzas internas. ¿Ya? Hay varios métodos que se aplican para los diagramas de fuerza cortante, ¿ya? Uno de ellos es la integración a través de integrales, obviamente, y el otro es las áreas de momentos de área. ¿Ya? Para los fanáticos de matemática,
van a tener la metodología de integración, y para los comunes, mortales, ¿ya? El área de momento. Siempre hay un método más fácil que el otro. Entonces, para que vean que soy bueno, vamos a trabajar con el más difícil. No, con el más fácil. O sea, aparentemente, este es más gráfico, ¿ya? Ese método. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahí vamos viendo parte por parte de qué se trata. Esto de la integración lo van a ver seguramente en cálculo estructural. ¿Ya? Sí, es que llegan a la zona. Gracias, profe. No, el otro curso. Bueno, aparecen ahora. El comportamiento de la viga va a depender también de las cargas. Vamos a analizar dos tipos de cargas, que son las cargas puntuales y las cargas distribuidas, ¿ya? Uniformemente. Después más adelante, para complicarnos más, vamos a ver las cargas variables, ¿ya? Pero indica, ¿cierto?, cómo podríamos verlo así a grandes rasgos, esa pequeña deflexión a través de una carga distribuida. Acuérdense que estas cargas distribuidas, para poder calcular las reacciones, nosotros la convertíamos en carga puntual, ¿se acuerdan? Y se posicionaba a la mitad de la viga, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con valores, para poder graficarlo. Pero esta carga tiene permite, ¿cierto?, que la viga se comporte de alguna manera, como la carga iría en la parte central, ¿ya? Esto se va a quedar como una guatita hacia abajo, ¿ya? Y esa es la deflexión que presenta la viga. Ahora va a depender también de la característica que tenga la viga, ¿ya? El material, ¿ya? La rigidez, según el material va a tener rigidez o ductilidad. Si es muy pronunciada esa deflexión, significa que es un material muy dúctil, que a la mínima carga, ¿cierto?, empezó a deflectarse. Como también puede ser una barra rígida, ¿ya?, muy resistente a una cierta cantidad de carga, pero a veces por sobrecarga igual empieza a deflectarse, pero quizás es mínimo, ¿ya? Esa es la parte 2 que viene después de calcular esas deflexiones. Entonces, va a depender, ¿ya?, cómo se grafican estas situaciones. Por conceptos de norma, para ir adelantándole un poco, usted va a ver después más adelante en otra asignatura, ¿ya? En cuanto a las cargas naturales o medioambientales o externas, como es la nieve, la lluvia, el sismo, ¿ya?, usan muchos factores de seguridad, ¿ya? Y los factores de seguridad permiten ampliar o mejorar la durabilidad, ¿cierto?, de la misma viga. Entonces, pero eso va a depender también del material. A veces hay materiales que requieren un factor de seguridad más bajo porque tienen una alta resistencia, ¿ya? Como hay materiales más dúctiles, ¿ya?, son propensos, ¿cierto?, a la deformación o a la deflexión. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis para que por lo menos piensen ustedes, chiquillos, cuando hablamos de diseño, para quienes van a buscar libros. Construcción, ¿ya? ¿Qué relación tiene el diseñar, por ejemplo, al diseñar significa que estamos seleccionando un material, estamos buscando según la aplicación, la exigencia, el requerimiento, para seleccionar el material adecuado frente a una aplicación, ¿ya? Y está la construcción, es llevarlo, ¿cierto?, a cabo, es decir, poder construir ese diseño, ¿ya? Tiene cierta relación en el caso de ustedes. Están en esta parte, lo que es la construcción, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que más adelante, seguramente en otras asignaturas, van a llevar casos reales quizá a lo que es como tanto experiencia o como conocimiento general, lo que es la construcción en base a un diseño, ¿ya? Entonces, cuando ustedes construyen algo, aplican la normativa y listo, pero a veces no se busca más atrás de ella, ¿ya? En caso de un problema, ¿ya?, un problema que viene del diseño, problemas de cálculo, problemas, ¿cierto?, de mala selección de algo, de material, o no considero el factor de seguridad importante, ¿ya?,
va a tener consecuencias en la construcción. ¿Ya? En caso de, yo hago lo que es la mención del diseño porque en los libros, ustedes van a buscar varios libros, acá se basa por lo general en el diseño de la estructura. Diseño de la estructura para después construirla. ¿Ya? La función del constructor, para que ustedes se ubiquen, está acá. ¿Cómo construyen? ¿Ya? ¿En base a qué construyen? Si hay un error, se dejó pasar un error en el diseño, puede repercutir acá. ¿Ya? Responsabilidades compartidas también. ¿Ya? Entonces, la carrera de ustedes es de construcción civil, ¿ya? Pero también tiene en alguna sede ¿cómo se llama? Como una extensión a la ingeniería. ¿Ya? Que está el diseño. Está como al revés. Están yendo de la construcción al diseño, o sea, de atrás para adelante. ¿Cierto? Estamos devolviendo. ¿Ya? Entonces muchos dicen que es un avance. ¿Ya? Pero técnicamente parece que es al revés. ¿Ya? Entonces para que tengan una visión, si es que van a seguir ingeniería en otra sede, si es que está la carrera todavía vigente, el tema de la relación. ¿Ya? ¿Por qué le hago esto? Porque siempre el alumno a veces busca el enfoque en la asignatura como esta. ¿Cuál es la posición del estudiante en base a la construcción de saber esto? ¿Ya? A través de cálculos, pero ¿de qué le sirven los cálculos? Hoy en día las tecnologías se basan en software, en otros programas, ¿cierto?, más computacionales, donde arrojan al tiro la información, ¿ya? Pero hay que saber manualmente cómo se obtuvieron. ¿Ya? Es así el formato. Entonces, le va a pasar también con quizás ramos de especialidad. Esta es una asignatura de especialidad también, ¿ya? Y que arrastra otras asignaturas también. Entonces, lograr la diferencia, pero también la conexión del diseño y la construcción. ¿Ya? No es que acá muchos lo asocian a esto al pensar y acá a actuar. Un alumno me dijo una vez así, esto de ingeniería y esto de constructor no vamos. Entonces yo le dije, entonces el constructor no piensa. Y se quedó pensando. ¿Ya? Entonces, como todo el mundo tiene la condición de pensar. ¿Ya? O sea, no quiere decir porque son de constructores. ¿Ya? Mire que esto yo lo planteo así para ser también tema de conversación en algún momento de alegatos, porque he tenido consultaciones anteriores justamente por eso. Porque claro, yo lo veo el enfoque de la construcción, pero lamentablemente el escritor hace mención a lo que es diseño. De hecho, parte de los criterios no los pesco justamente porque se va por este lado. ¿Ya? Entonces me estoy metiendo en la ingeniería que no corresponde, pero el escritor viene así. ¿Ya? Entonces, para que quede más claro, ¿ya? Que a veces no hay que seguir tanto la información que viene de Casa Central. ¿Ya? Ese, digamos, para que tengan más claro la intención de ustedes, cómo se van a desenvolver en esta área y qué más capacidad deben tener, o a lo mejor ya la adquirieron, para enfrentar, ¿cierto?, lo que viene antes de eso, que es el diseño. ¿Ya? Entonces, si ustedes se enfrentan, por ejemplo, a un proceso de construcción de algo, ya tienen todo ya definido, ya tienen todo el material, tienen las normas al lado y empiezan a aplicar, ¿cierto? Pero me imagino que tienen que revisar, tienen que hacer los controles de calidad de los materiales, por ejemplo, salirse un poquito del concepto de constructor, a ver, ¿cierto?, más de ver si hay un problema o viene arrastrando un problema, porque después, acá cuando se construye y frente a una situación, acá es donde se refleja el problema. Empieza la investigación, el conductor civil es responsable de, ¿ya? Pero el problema era de ¿ya? Una mala selección de material, o no aplicó la normativa, se resaltó y después le tocó a usted el cachito. ¿Ya? ¿Y cómo alegamos eso? ¿Ya? Es lo que ustedes tienen que defender en algún momento. ¿Ya? Ese era el paréntesis para que más o menos quedara claro el tema. Y también va por esto. Va por esto. ¿Ya? No voy a tomar el tema de la integración, que son las integrales, que me imagino que la vieron en matemáticas. ¿Ya? Ahí estaban felices integrando.
seguramente en cálculo estructural ahí fuerte. Pero vamos a trabajar con el área de momento que vamos a ir al mismo resultado, pero más práctico. ¿Ya? Bien. Bueno, hay varias formas que se representan las distintas cargas y va a depender también de los apoyos. Esto ya lo habíamos visto en estática. En cuanto a apoyo, ¿ya? Apoyo empotrado, fijo y móvil pasador, ¿cierto? Según las reacciones, las direcciones y momentos internos que aparecen ahí también. Otro tipo de viga, ¿ya? Diferenciar por ejemplo una viga en voladizo a una viga saliente, por ejemplo, ¿ya? Aunque no se pregunta en la prueba, pero de repente en el examen puede aparecer. ¿Ya? Es cosa de mirarla y poder decir cuál es cuál. ¿Ya? Hay otro ejemplo. Los tipos de vigas, ¿ya? Ahí aparecen las determinadas y las indeterminadas. Las indeterminadas no significa que no se puedan determinar, sino que tienen otro proceso de resolver que no entra en el curso, pero sí para que sepan que existen. ¿Ya? Es cuando, por ejemplo, usted quiere construir una casa de 2 pisos. Ya estaban hablando de una construcción. Ya, el techo, que va a ser el techo del primer piso, va a ser el piso del segundo piso. Van a poner vigas, una viga a la vista, ya sea de fierro o de madera. En las de fierro vienen por 6 metros comerciales, ¿cierto? Sí, ya. Y supongamos que el ancho que tiene que cubrir, no sé, pues son de 10 metros o 20 metros. Entonces va a quedar una parte, ¿cierto? Donde no va a cubrir, ¿cierto? El largo de la viga, entonces va a venir la continuidad, se hablan de vigas continuas, pero tiene que haber un apoyo entre medio para evitar justamente esa deflexión. Entonces se van a presentar situaciones como esta, como vigas continuas, que tiene otro significado que no está en esta parte del cálculo, pero seguramente lo van a ver en cálculo estructural. Cómo se evalúa el comportamiento de esa viga frente a esos apoyos que aparecen como auxiliares. ¿Ya? Entonces es importante saber que si eso de una viga fuera una losa, tendría el mismo efecto, ¿ya? ¿O no? ¿Ya? Entonces es como llevarlo a la realidad, porque la idea habría sido, ¿cierto?, llevarlo a la realidad, pero tienen que saber primero el concepto. ¿Ya? Para analizar las vigas, ya sean simplemente apoyadas o salientes, ¿cierto? Hay varias formas de considerar el sistema en equilibrio, esto ya lo saben ustedes. ¿Ya? Siempre aplicar sistemas de equilibrio a través de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos para encontrar el valor de las reacciones. Ahora, ¿qué importancia tiene el valor de las reacciones generadas por los apoyos? Que justamente esas permiten, ¿ya? A través de un cálculo, indicar ciertas magnitudes que es parte del proceso, ¿cierto?, de equilibrio. ¿Ya? Ahí tenemos una viga con varias cargas puntuales y apoyos en los extremos. ¿Ya? Se hizo la aplicación del sistema de sumatoria de momento y fuerza para encontrar el valor de cada una de ellas. Y cada una de ellas, la magnitud acá que es importante porque es lo que se va a dibujar en el diagrama. ¿Ya? ¿Cuánto es la magnitud? De poder hacer, ¿cierto?, el diagrama de fuerza constante. ¿Ya? Entonces, en base a ese valor, ¿ya?, da origen a las fuerzas cortantes. Es decir, en esta parte yo le hago el corte, lo que yo le mencionaba al principio. Le hago corte, por ejemplo, a la mitad de los primeros 400, ¿ya? Después le hago otro corte a la mitad de los segundos 400, y así, entre medio, voy haciendo cortes, ¿ya?, secciones, para poder integrar, ¿ya?, y darle una forma al diagrama a través de curvas. Recuerden que la integración o las integrales es el área bajo la curva. Esa es la definición general de integración, ¿la sabían? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se refleja justamente eso? A través de gráficas, el comportamiento de la viga. Y eso va a depender de cuántas fuerzas están actuando
sobre N. Por ejemplo acá, tenemos una viga simplemente apoyada y en el centro hay una fuerza de 1000 newtons. Entonces, este es más fácil de calcular porque obviamente las dos reacciones deben sumar el valor de la fuerza externa, ¿cierto? Porque está en el centro. Si no estuviera en el centro, tendríamos que calcular las reacciones, ¿ya? Y a la mitad del primer tramo, entre A y B, se le aplica una fuerza cortante, en sentido contrario a la anterior. Es decir, la reacción que va hacia arriba tiene una magnitud de 500 newtons, por lo tanto a los 0,5 metros se le aplica, ¿cierto?, el corte, aparece la fuerza cortante, que es la fuerza interna, de la misma magnitud de la fuerza externa, en este caso de la reacción, pero en sentido contrario, ¿ya? Y después, al segundo tramo, aplicamos también un corte, ¿ya?, donde al realizar las sumatorias de fuerza, ¿ya?, vamos a encontrar el sentido de esa fuerza. Entonces, es importante saber, ¿ya?, en este caso la fuerza cortante va hacia arriba, significa que la relación de la fuerza en base a la reacción, que sería la fuerza externa, ¿sí? Esto expresado en integración, hay una fórmula para eso. Nosotros lo podemos ver gráficamente, más fácil. ¿Ya? Una vez que se encuentran los valores de las reacciones, ¿cómo dibujamos el diagrama de fuerza cortante? Este es el diagrama de fuerza cortante. Entonces acá es importante saber primero del ejercicio. Nosotros tiramos de los extremos márgenes, ¿cierto?, hacia abajo, para poder representar de mejor manera, de forma lineal, cada punto, y esto lo llevamos a una gráfica, donde tenemos coordenadas en X, coordenadas en Y, y el punto 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este método de las áreas? Significa que se van a dibujar todas las magnitudes de todas las fuerzas existentes, respetando el sentido de cada una de ellas, empezando desde el punto 0 y llegando al punto 0, en este caso punto 0. ¿Sí? Este es nuestro punto 0, o el lineal, ¿cierto?, el eje X, donde se cierra la figura en este caso. ¿Ya? Entonces acá, en el punto A, por ejemplo, el valor de las reacciones de 500. Entonces dibujamos la magnitud de 500. ¿Ya? Obviamente esto va hacia arriba, por eso que va sobre el punto 0. ¿Sí? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Luego tenemos que trasladarlo al punto B, pero el punto B tiene una fuerza de magnitud 1000 newtons. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá 500 positivos, ¿verdad?, menos 1000, ¿ya?, la diferencia va a ser menos 500, es decir, este punto va a estar por debajo del punto 0. ¿Sí? Y ahí avanzamos un metro y como la reacción en C va hacia arriba, la dibujamos y llegamos al punto 0. O sea, se cierra el circuito o el camino hasta llegar al punto 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Fácil. Ya, ahora, fíjense bien. Lleva una forma geométrica esas áreas que aparecen ahí. ¿Ya? ¿Por qué son áreas? Porque tenemos una figura, podemos calcular el área. Ahora, fíjense bien que estas son fuerzas y estas son distancias. Y fuerza por distancia es momento. Y de ahí viene el nombre, áreas de momento. O momentos de área. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense bien que para las cargas puntuales, pues las áreas son rectangulares o cuadradas. ¿Ya? Cuando son cargas distribuidas, tienen otra forma. No puede ser todo tan fácil. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa cuando hay más fuerzas? Eso lo es. ¿Ya? Entonces, respetando el sentido, ¿cierto?, de cada una de ellas. Por ejemplo, se hizo el cálculo de las reacciones, ¿ya?, y dio ese valor. Entonces,
En el punto 0, acá, vamos a dibujar la magnitud de la reacción en el punto A, ya, de 5,98. Pero luego hay una fuerza de 3,5 hacia abajo. Pero esa se dibuja a continuación de la anterior. ¿Ya? Pues ahí estamos contando 3,5 hacia abajo. Luego trasladamos cierta distancia al punto C, ¿ya? Y aparece una fuerza de 4,3 kilómetros. También va hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en realidad es como ir dibujando todas las fuerzas una detrás de la otra, ¿ya? Respetando las distancias entre sí. ¿Ya? Algunas negativas, porque claro, la magnitud siempre va a ser positiva. ¿Y por qué la fuerza C está dividida en dos, el positivo y el negativo? Porque, a ver, cuando llegó a los 3,5 en el punto B, ¿cierto? Después tiene que sumar 4,3 y ya tiene una diferencia de 2,48. Entonces, ¿cuánto me falta para completar los 4,3? 1,82. Y ese está por debajo del punto C. ¿Ya? Y después viene otra fuerza de 1,2 a continuación de la anterior, dibuja. ¿Ya? La idea es que la sumatoria final tiene que ser igual a 0. Si se cumple ese propósito, está bien calculado todo. Si no le dio igual a 0, hay un error, ¿ya? De suma o resta. ¿Ya? Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Es medio mío. Pero es solamente la fuerza, el diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Veamos otro tipo de fuerza. Ya, sorpresa. Son cargas distribuidas. Esta es la más entretenida porque son. Saco el ejercicio de guía. No te dan fome. ¿Ah? El ejercicio de guía para ver. El ejercicio de guía no, es más difícil. Ya. Por ejemplo, tener una carga distribuida entre A y B solamente. Y bueno, si son cálculos de las reacciones, ahí están los valores. En este caso, como una carga distribuida, se va analizando por partes. ¿Ya? Acá se toma un criterio de cada 2 metros, que pudo haber sido de cada 1 metro, da lo mismo. ¿Ya? Obtener un valor. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una carga distribuida, ¿cierto? En cierta parte, significaba que teníamos en cada punto la misma carga, ¿no? Sí. Iba a depender del largo de la vía, de la carga y todo eso. ¿Ya? Por lo tanto tiene un valor distribuido. Entonces, en este caso son 1500. ¿Ya? Que significa que por cada metro tiene 1500 newtons. Entonces, acá se agruparon por 2 metros. ¿Cuánto tengo de carga a los 2 metros? 3000. ¿Ya? Entonces, para la gráfica, empezamos de 0 hasta 6000, que es la magnitud de la reacción en el punto A, ¿cierto? Pero después avanzamos 2 metros, ¿ya? Y como nos dio un valor de 3000, bajamos 3000, ¿cierto? Hacia abajo y llegamos a este punto. Lo dejamos como puntito, no, después le tiramos la línea. ¿Ya? ¿Qué pasa a los 4 metros? A los 4 metros, perdón, a los 4 metros son 1500 por 4, 6000. ¿Ya? Entonces, de los 6000, hacia abajo, si yo resto 6000 positivo menos 6000 negativo, me da 0. O sea, acá está en este punto. ¿Ya? Este punto es bien importante para lo que viene después. ¿Qué pasa a los 6 metros? Serían 6000 por 1500. 9000. Ya tenía 6000 arriba. Le sumo 3000 hacia abajo. Encuentro menos 3000 en ese punto. ¿Sí? Y a los 9000, perdón, a los 9 metros. Tiene que buscar. Ahora, fíjense bien que hasta los 6 metros es carga distribuida. Y después no hay más carga, solamente la reacción. Entonces este valor debe ser concordante con el valor de la reacción. ¿Ya?
y ahí termina. Por lo tanto, el momento, en el punto C es 0. ¿Ya? Porque empezamos en 0, hacemos todo el recorrido y llegamos a 0. Como tuvimos varios puntos acá, tiramos una diagonal entre el punto inicial y el final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes la forma de los diagramas? Con la fuerza de corte, si tenemos cargas puntuales, ya, la figura del diagrama de fuerza constante son rectos, ¿cierto? Ya sea cuadrados o rectángulos. Para cargas distribuidas, uniforme. ¿Sí? Ahí parte de 6.000 porque es la reacción de A. ¿Cómo? Ahí en el uso parte por 6.000 porque parte por la reacción de A, ¿no? Porque la que fue la primera. ¿Cuál? Porque parte de 6.000 primero. ¿Sí? Es por la reacción de la Por la magnitud de la reacción. Ahí en ese punto la reacción vale 6.000 newtons. Entonces se dibuja los 6.000. Ahora, ¿cómo van a dibujar ustedes eso en la prueba? Al ojo. Sí. Ojo milimetrada. La diferencia anterior esta se va sumando y restando de Espera. se va a pegar desde este punto y después Porque todas las casas van a ser. ¿Ya? Ahora, bueno, ahí en el caso de los dibujos son proporcionales. Ustedes le dan la proporción de la magnitud de la fuerza. ¿Ya? ¿Ve que es fácil? No, vamos. Ahora que manejo. Bueno, ahí está el cálculo, me faltó y ahora viene más fácil todavía. el diagrama de momento. En base a las áreas obtenidas en el diagrama de fuerza constante, se tiene la gráfica de los momentos. El punto donde nos daba a los 4 metros, ¿cierto?, un valor 0, significa que va a estar el valor máximo del momento fraccional. ¿Qué significa ese punto? En ese punto, la viga va a presentar sus primeros indicios de deflexión. ¿Ya? Entonces, esto es un diagrama de momento fraccionante que tiene que ver con las áreas formadas en el diagrama de fuerza constante. Entonces, ¿qué dice el método? ¿Cuál es la cuestión? ¿Ve? Dice que hay que armar el diagrama. ¿Cómo lo armamos? Con mucha paciencia. ¿Ya? Primero, por áreas. Por eso que se llama áreas. Tiene que estar bien claro el área de un triángulo, el área de un rectángulo, de un cuadrado, etc. Fíjense que a los 2 metros, ¿ya?, se forma una figura compuesta. ¿Sí? ¿Lo logran ver acá? Tenemos un triángulo sobre un rectángulo. ¿Ya? Entonces, para calcular el momento flexionante a los 2 metros, este valor sería el área del triángulo más el área del rectángulo, va a ser el valor, ¿ya?, del momento en ese punto. ¿Ya? Las unidades, si la fuerza está en newton, la distancia en metro, el valor, o sea, la unidad del momento, newton metro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces sería área de un triángulo, base sobre altura dividido en 2, más el área del rectángulo que está acá abajo, que tiene un ancho de 2 metros, ¿ya?, por una fuerza de 3.000, o un lado de 3.000. ¿Ya? Ahí sumamos y nos dio valor 9.000 Nm. Es decir, en este punto está generando un momento de 9.000. ¿Ya? Entonces, para el diagrama, pintamos acá el puntito. Y recuerden que la forma que tienen los diagramas de momento para las cargas distribuidas son circulares. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una cierta curvatura hasta el total, ¿cierto?, de la carga distribuida. A los 4 metros, que es, digamos, el máximo,
se supone que vamos a tener el máximo momento seleccionante, estamos acá en el punto 4, es decir, le sumamos el momento efectuador anterior más el área siguiente, es decir, los 9000 ¿ya? Más el triángulo ¿ya? De una altura de 3000 por una distancia de 2 metros dividido en 2. ¿Sí? 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 Ahora sí lo ven el triángulo completo. ¿Ya? Ahí está el valor 12.000. Ahí tendríamos entonces el máximo. ¿Sí? Bien. A los 6 metros, acá en el punto 6, tenemos el área anterior más ese triángulo pero que está negativo, es un área negativa. O sea, hay que restarlo. Entonces, estamos acá, ¿no? Tenemos los 12.000 menos el área de ese triángulo, nos da un valor de 9. ¿Ya? Que sería este punto. Y ahí se terminó la carga distribuida. Entonces tiramos la curva de 0 hasta ese punto. Esos puntos. Y después de ese punto, para cerrar la figura, una línea recta. Esa línea recta es producto de la reacción. Como una carga puntual, ¿ya? La forma es línea recta. Por lo tanto, a los 9 metros, ya tenemos que comprobar que esto es 0. A los 9 metros, ya, sumamos esto del anterior más ese rectángulo que se forma ahí, de una altura de 3000 y una distancia de 3 metros. ¿Sí? Sí. Y eso negativo por el positivo anterior nos da 0. Siempre se va a trabajar con valores exactos, por lo tanto siempre va a 0. Pero a veces pasa que, bueno, según cómo va el planteamiento, si trabajamos con valores decimales, obviamente que si acá le da un valor 0,0000 y algo, eso es 0. ¿Ya? Y ahí se comprueba que se cumple, ¿cierto? Que en el último punto el momento flexionante es 0. ¿Consultas? ¿Preguntas? Muy fácil. Muy fácil. ¿Cómo serán en las pruebas? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego una fuerza? Ahí empezamos ya. En el primer punto de 0 a 2 metros, la fórmula dice base con altura partido de 3000. 3000 es el punto que hace la suma de la reacción, sí, con la reacción más la distancia. La fuerza de 3000 a 2 metros, eso corresponde al triángulo. El triángulo. Y el área rectangular Serían los 3000 de alto por los 2 metros la base. Y ahí sumando nos da 9. Que sería el valor. Ahora, si alguien lo hace por cada metro, le da lo mismo. Lo único que va a cambiar es que va a encontrar este punto, entonces le va a quedar más proporcionado, más puntos, para que le quede más bonita la figura. Y eso era todo. Ahora, ustedes saben que siempre aparecen cosas raras. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa si le agregamos una fuerza más? Pero se le tira una fuerza, no necesita También así, profesor. dejémoslo así. ¿Ya? Eso es una carga puntual a la mitad de la carga distribuida. ¿Qué va a pasar con esa fuerza? Si le agregamos una fuerza, esta línea recta va a estar interrumpida, va a estar así. Va a generar como un escalón porque hay que dibujar la magnitud de esa otra fuerza. ¿Ya? Entonces se altera un poco el diagrama, pero al final es como una figura más. ¿Ya? Si le agregamos otra fuerza y ahí va apareciendo, ¿cierto? El ejemplo. ¿Ya?
Así suena todo. Hay que probar. Hay un ejercicio algebraico para fanáticos de matemáticas. ¿Qué pasa si ahora es una viga en voladizo? ¿Ya? Fíjense, la viga en voladizo sabemos que tiene un momento interno, ¿cierto? Tiene reacciones. Y en este caso hay una fuerza en el otro extremo. Como las reacciones, en este caso para hacer la sumatoria de fuerza y es la única fuerza externa, la reacción va a tomar el mismo valor de la fuerza, pero en sentido contrario, ¿cierto? ¿Eh? ¿Ya? Si la fuerza vale 1,5 kN, que está actuando en el punto B, ¿cuánto vale la reacción en el punto A? El mismo valor. Para que esté en equilibrio, ¿no? Para que esté en equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo dibujamos esa fuerza? Tenemos la reacción en A, 1,5, y tenemos una fuerza de 1,5, por lo tanto me genera un rectángulo. ¿Ya? Entonces, el momento flexionante para cargas puntuales, ¿ya? Siempre son, la forma de los diagramas son lineales, no triangulares, sino que lineales. ¿Ya? En el caso de las cargas distribuidas eran curvos, ¿ya? Estos son líneas rectas. ¿Ya? Pero, fíjense que el momento en el empotramiento que indica el ejercicio tiene un sentido antihorario. ¿Y eso era positivo? ¿Ya? Entonces, si es positivo, se dibuja negativo. Malo que foto. Si fuera negativo, se dibuja. ¿Ya? Entonces, y ahí tiran la línea, ¿no? Y está listo el diagrama. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos más fuerza? Ya, va a ser lo mismo, solamente que ya hacer una sola línea siempre va a estar interrumpida quizás por alguna fuerza. ¿Ya? Y así podemos ir modificando ejercicios, de uno salen varios ejercicios. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una viga donde está empotrada en un extremo y está libre y además aparece una fuerza ahí? En el caso anterior estaba simplemente apoyada, la viga, ahora está empotrada. ¿Ya? Fíjense bien que la carga distribuida está entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Y aparece, ¿cierto?, acá en el diagrama fuerza constante, la magnitud de la fuerza. Porque la fuerza en el punto C va hacia abajo. Y como tenemos que cerrar el dibujo, ¿ya? Obviamente que a esa altura de 4 kN hasta donde llega, ¿cierto?, la carga distribuida. Y después se cierra. Entonces son áreas positivas, pero eso lo podemos ver. ¿Ya? Pero como hay un momento interno que es positivo, se dibuja negativo, ¿ya? Está acá negativo, ¿cierto? Tenemos que encontrar el otro punto, ¿ya?, para poder cerrar la figura. ¿Ya? Entonces, entre el punto A y el punto B, como está indicando ahí la carga distribuida, ¿cierto?, la forma del diagrama es curvo y después termina en línea recta, porque hay una carga puntual. Entonces tienen que ser bien observadores en cuanto a qué líneas o qué tipo de líneas se usan para el tipo de diagrama según la carga. Eso todo lo tienen que saber. ¿Ya? Como ustedes son pillos en eso, ¿ya?, van a poder diferenciar al tiro, ¿ya?, esos diagramas. Entonces, ¿cómo se calcula esos 2 kN, que es el punto? ¿Ya? A través de fórmulas. Recuerden que tenemos que llegar al punto C, que es el momento flector en ese punto es 0. ¿Ya? Tenemos inicialmente un momento de menos 70 kN. Entonces, si miramos la figura, en la fuerza constante tenemos un triángulo y debajo del triángulo un pequeño rectángulo. ¿Ya? Entonces, si la base de la altura del rectángulo es de 4, ¿y cuánto vale la altura del triángulo? 60.
¿cierto? Sería 60 por el largo que es de 2 metros, dividido en 2 sería 60. El área 60. ¿Ya? Más el área del rectángulo, que la altura vale 4 y el ancho vale 2. O sea, serían 60 acá y 4 por 2, 8, 68. Positiva, porque son áreas positivas. Pero tenemos el momento negativo. Al restarlo nos da menos 2 kilonewtons metros. Y desde ese punto cerramos la figura con una línea recta. ¿Por qué línea recta? Porque hay una carga puntual. Ahora, si no estuviera esa carga puntual, Llegamos hasta B y tiramos una línea recta de... igual tiramos la línea recta porque hay que cerrar la figura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si sacamos esa carga puntual y la carga distribuida es a lo largo de la viga? Es una curva completa hasta el punto C. Más fácil. ¿A dónde? Entonces todo esto es visible al ojo humano. Y el ojo humano, hacerlo, ahora, si alguien quiere, bueno, también soy espíritu. Si alguien quiere, fanáticos, acá dice que hay fanáticos matemáticos, hacer sobre la integración, lo pueden hacer. Ahí plantean la integración, que es el área bajo la curva. Ahí está el área bajo la curva. Y van a llegar al mismo resultado. Solamente que nosotros lo estamos viendo más gráfico, ¿ya? Más directo, ¿ya? Y es cosa de aprenderse sí, las áreas, ¿cierto? de la figura que aparecen y unos pequeños cálculos, suma, resta, y se obtienen los puntos requeridos. ¿Ya? Consultas, preguntas. Ahora, en esta parte de la materia, o sea, de esta unidad, vamos a pasar materia solamente, después nos vamos a tirar a ejercicios. ¿Ya? Creo que la prueba es la otra semana. El 7 de octubre. ¿Dónde? La otra semana, porque ya este fin de mes. 12. Vamos a cenar con el profe en la vida. ¿Ya? Quedan 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en esta semana terminamos de pasar la materia. Mañana vemos la parte 2, que es la deflexión en vigas. Ahí trabajamos con tabla, más fácil. Y después vemos columnas, que es más fácil todavía. Calculando, ¿cierto?, el comportamiento que tienen ahora las columnas en cuanto al peso, ¿ya? Y la resistencia, y hay una interacción ahí de fuerzas. Y la columna uno la ve simple, pero tiene todo un detalle, digamos. Esto es una columna, o sea, contiene una placa base, después está un pequeño soporte, después está el cimiento, ¿ya? Y también hay reacciones acá, para evitar justamente el hundimiento. Pero cuando es muy rígido, esta zona, ¿ya? Y es mucha la sobrecarga, ¿ya? Estas tienden a, ya sea, pueden pandearse, irse a un lado o a otro, como también pueden fracturarse en el centro o la base, ¿ya? Y si estas fuerzas, por ejemplo acá hay una viga, teniendo la columna por ejemplo, ¿ya? Esta viga también está reaccionando sobre la columna y la columna sobre la viga, y acá el peso, entonces influye el peso de la columna, de la viga, y acá también influye el peso de la estructura completa, ¿ya? Entonces las resistencias acá son importantes para evitar justamente el hundimiento o el aplastamiento. Entonces a veces pasa que, ¿por qué ocurren las fracturas acá? Va a depender también de la longitud, la altura de la columna y la forma. Por lo general son circulares las columnas. Pero también hay columnas cuadradas, ¿ya? Pero no se utiliza mucho en construcción. Ahora,
¿qué tan alto puede ser? Se habla de largo. En realidad lo que nosotros vemos es la altura, pero es el largo de la columna. Es como que si la colocamos en horizontal sería una viga. O sea, tiene el mismo análisis, pero acá nosotros vamos a ver las cargas críticas según el tipo de material de la columna para evitar justamente el pandeo o a qué carga se empieza a formar esa deformación. Siempre la columna va a tender a irse para un lado o para otro. Como si se va hacia allá, si lo vemos como viga, esto estaría de alguna forma enfrentándose hacia abajo, como que la tomamos acá. Entonces también va a depender de la carga que están sosteniendo, pero como estas están diseñadas a compresión, ¿qué significa que estén diseñadas? Están preparadas a través de factores de seguridad o aseguramiento, evitar justamente hundimiento y obviamente evitar el pandeo y la fractura. ¿Ya? Pero a veces no se cumple eso. Quizás más adelante puede salir un trabajo de investigación, así ustedes aportando del área de construcción, que me imagino que tienen harta información de esto, de problemas, fallas. ¿Ya? Sería interesante que realmente hacemos un paréntesis, conversamos el tema, ¿ya? ¿Cuáles son los parámetros que se fijan para medir la condición de la columna, por ejemplo? ¿Y cuál es la solución que se le da? ¿Ya? O no se le da solución, solamente se la derriba para construirla de nuevo. No necesariamente, profe. Puede ser buen para el refuerzo. Claro, va a depender de la condición de la columna. Claro que en el caso, por ejemplo, ya vendría siendo por el proceso constructivo más que porque el material no dé. Claro. Pero sí, por ejemplo, en el caso que tenga algún tipo de pandeo, sí, pues se le pone un refuerzo, se ancha más en este caso el pilar y podría dar la cuadratura dependiendo, ¿no es cierto?, los pesos que tenga sobre esa viga que apunta. Pero sí, Ahora la selección del material, viene acá, sí. entonces una mala selección. Es que de repente no puede ser por la mala selección, sino por la construcción, por en el caso porque quede mal, no quede aprobado. Claro, eso influye también en el tipo de material. Y la forma geométrica de la columna también. Sí, El largo y si es circular el diámetro. claro. Ahora hay columnas que son muy delgadas, son muy largas. Esas también tienden a pandearse más rápido, ¿ya? Pero va a depender, cuál es el propósito de que exista ese tipo de columna. ¿Ya? Y las otras columnas que, bueno, yo he visto en algunas partes que existen esas cuadradas, que son chiquititas, son chatitas, ¿ya? Pero son cuadradas. Entonces, una consulta que uno siempre hace, ¿qué importancia tiene la geometría de las columnas? Porque nosotros vemos si es circular, nosotros vemos círculo. Pero si la miramos de arriba, miramos si es cuadrada, vemos un cuadrado. Pero claro, el largo genera un rectangular, pero el área de la columna es cuadrada, porque este es el perfil de la columna. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja que tiene una con respecto a la otra? Que esta, que es cuadrada, en los vértices tiene mayor concentración de esfuerzos. Y es donde justamente son puntos críticos, donde va a generar justamente un problema. En cambio, a la circular se evita justamente eso. Se disipa, o sea, se distribuye. De mejor manera, ¿ya? Porque claro, está más abierto a la concentración que acá, está más cerrado, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber, así como los perfiles de las vigas que tienen su forma también, de LED, L, I, ¿ya? También tienen un propósito y eso viene del diseño, ¿ya? ¿Por qué tiene ese diseño? ¿Por qué se utiliza uno más que el otro? ¿Ya? Y las vigas I son las que más complicaciones tienen al momento de calcularlas o de analizarlas a través del diseño. Pero a veces no son las más utilizadas, dependiendo, ¿cierto?, de la aplicación. Entonces, planteo respecto a la dependencia del tipo de material que selecciona, es la de los factores de seguridad. En este caso no da un ejemplo relacionado con eso. O sea, por ejemplo, se puede entender de que el factor de seguridad será ensanchar el material, el diseño,
o tiene que ver con Los factores de seguridad por lo general están relacionados a la resistencia del material. el tipo de material que se puede Ya, es decir, si el material tiene una resistencia de 20 y yo aplico un factor de seguridad 3, entonces me puede aumentar o me puede disminuir según la aplicación. Me puede aumentar 3 veces o me puede disminuir 3 veces. Según cómo proyecte yo el material en la aplicación. ¿Ya? Pero Entonces, claro, los mismos materiales que son más resistentes que otros, entonces podríamos elegir uno u otro. Para eso claro, la norma establece eso, va a depender del material y los factores de seguridad, por eso recibe el nombre de factor de seguridad, asegura el material. Entonces, por ejemplo, hay factores de seguridad para aceros, para aluminio, para distintos materiales y son distintos valores. Entonces, así como también en lo que son las fuerzas externas, también se ocupan mucho. ¿Ya? Entonces, toda esa información la entrega la norma. ¿Ya? Si son materiales metálicos, las normas ELICHA, la institución del Instituto Chileno del Acero, está la otra, ¿cómo se llama la que utilizan ustedes? Sí, pero que habla de materiales metálicos, hay otros que son de materiales compuestos. ¿Ya? Ahí están clasificados por materiales también. ¿Ya? Eso, bueno, ahí después cuando veamos en la última unidad, que hablamos de materiales, ahí va a haber un trabajo, van a subir ahí todas las normativas. El profesor estaba mirando su gráfico, sobre todo de la fuerza constante. Eso quiere decir que la fuerza constante siempre es más grande en el borde de la losa. Por eso que se tiende a quebrar siempre cerca de la pared o de las vigas en donde se sujetan. Claro. Ahora, o sea, con respecto al empotramiento. Ahora, eso, ¿por qué sucede eso? Se supone que al diseñar las vigas, por ejemplo, que está empotrada, a veces la viga no se deforma, porque dependiendo del material, si es rígida, o tiene una alta rigidez, lo que puede hacer es que se rompa desde el empotramiento para abajo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, acá tenemos el empotramiento y acá está la viga y acá se están aplicando ciertas cargas. ¿Ya? Entonces, el problema está en que según la desviación, la viga solamente se va no se va a doblar, sino que se va a salir un poco de su eje de simetría, se va a inclinar más, pero sigue siendo rígida. Pero ¿qué pasa? Cuando acá el empotramiento no hay una tolerancia permisible según la norma, está muy arraigado al mismo empotramiento, al muro, a lo que fuera, eso genera mayor esfuerzo, mayor concentración de esfuerzo, entonces al mínimo de sobrecarga esto se puede fracturar. Pasa lo mismo con las columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que lo que estamos midiendo acá nosotros es cómo se comporta esa viga con respecto a esas fuerzas. ¿Ya? Solamente la viga se va a desplazar, ¿ya? Va a seguir siendo la viga, porque es una viga rígida, y lo único que logró salirse de su eje principal, y quedó ahora así, ahí quedó la viga. Pero ¿qué pasa? Que si se sigue aumentando la sobrecarga, claro, dependiendo de cómo está el empotramiento, eso se puede fracturar. Y seguramente se va a fracturar. Pero como que se corta, ¿no? Ahora, si fuera de otro material más liviano, más dúctil, obviamente esto se va a deformar y quizás no se rompa, pero sí va a quedar deformado. Entonces va a depender del material de la viga. Si es un acero estructural, es difícil que se deforme, a no ser que esté demasiado sobreexpuesto, pero sí se puede fracturar. ¿Ya? Por eso que acá hay un momento, ¿ya? Hay tolerancia para poder diseñar que en caso de esto no se fracture. ¿Ya? Y cuando se fractura empiezan a analizar e investigar por qué, cuál fue el motivo del diseño. Y logró romperse y hubo un desprendimiento de la viga. Y pasa lo mismo con las columnas. Las columnas también, por lo general, las columnas se cortan en diagonal. Y uno dice, ¿ya?
sea, se pandeó y se partió en dos. ¿Ya? Algo pasó. Quizá demasiado empotramiento, como también muy ligero el empotramiento, eso también genera que se salgan un poco de su punto de aplicación. ¿Ya? Pero también va a depender del material. Porque si es aluminio fácilmente se puede deformar, quizá, pero si es acero u otro tipo de material, tiene su propia característica. ¿Ya? Entonces va a depender de la aplicación, cómo actúan esas fuerzas externas para generar un problema dentro de una estructura. Entonces cuando ustedes construyen, tienen que fijarse, ponerse todos los casos, ¿cierto? De que esto no se desplome, no se venga abajo, ¿cierto? Se destruya. ¿Ya? Lo están construyendo. Entonces, si nosotros somos obedientes y tenemos los materiales que pide el diseño, no debiera existir un error, un problema. Claro. Pero No en debería. una investigación, una revisión, sí se puede chequear que, no sé, porque el acero sea del certificado que se pidió, porque puede haber un error en la compra, por ejemplo, Claro. en la provisión del material. Por eso es importante saber qué hacen ustedes como constructores civiles frente a la situación. Le entregan un proyecto de edificación. ¿Ya? Tienen los materiales, tienen todo ahí disponible. ¿Ya? Ustedes se van a revisar que los materiales cumplan con la normativa, por ejemplo, o no sé, que las mezclas que hicieron fueron las correctas, o que la selección de los materiales eran adecuados, o simplemente una gris, una construye. pregunta así como similar, que una reventa recibe el fierro tiene un proceso X de 30, 40 días antes de, ¿no es cierto?, de llegar a ese punto de construir y estar expuesto a la temperatura, al cambio, ese fierro sufre una variación y a veces muchas veces se pone oxidado, se hace la mantención, lo mismo pasa para el tema del fierro, en este caso para la fibra. Entonces, quizás cuando llega el momento de cuando uno hace la ejecución es cuando ya el fierro, el producto X no está Cambiando las condiciones. Y ahí ya, a veces pasa también la fatiga, como fallas principales que no la vemos. Y a veces el material puede estar ahí, no sé, un mes, una semana, y después se utiliza y ya le cambió su condición inicial, como llegó, al tiempo que pasó. ¿Ya? Hay materiales que son más susceptibles a la fatiga, hay otros que tardan un poco, pero igual a la larga se fatigan. Entonces eso también es importante saber, en los materiales qué condiciones tienen para cierta aplicación. Y ahí ocurre mucho también con las mezclas, el agua, la calidad del cemento, ¿ya? El no cumplir con las normas, ¿cierto? No sé, por la cantidad de cemento con arena, a veces para abaratar el costo, ocupan menos de algo y obtienen una mezcla muy se ha visto y genera problemas. Entonces ahí ya entra también otro tema de lo que es la ética profesional, ¿cierto? De no respetar la normativa. ¿Se ve? No, y el arte de buen ¿Qué pasa de repente? Se menciona. Cuando uno está en personas más o menos aledañas, mencionan el agua que está por ahí nomás y era, ¿no? Entonces uno dice, no va a pasar nada y después al mes se empiezan a reflejarse en la fisura. Bien, muchachos, firmen la lista. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien.